Entonces, ese dinero que se está inyectando en Estados Unidos está teniendo un efecto positivo en la economía estadounidense. Va a crecer casi un punto gracias a esa inyección. Pero se está saliendo ese dinero de Estados Unidos y estás, digamos, yéndose a otras economías. Está yéndose a los mercados financieros, mercados de valores, y ahí viene un punto, a los mercados de commodities. Obviamente ese dinero que entra al sistema económico de Estados Unidos, entra al sistema financiero fundamentalmente. Y los dirigentes del sistema financiero tratan de mover ese dinero de alguna manera. Si no tienen clientes en Estados Unidos, los buscan en otra parte o lo invierten. Y eso está haciendo. Ha entrado dinero a la inversión. Está jalando en Estados Unidos. A los mercados accionarios, pues obvio. Si sobra dinero, lo invierten en la bolsa. Y este es el punto. A los mercados de commodities. Y ahí viene el gran problema, y les digo donde se une el extremo de la crisis, el origen, al final. Finalmente dense cuenta. Los países, no sé quiénes fueron los responsables del ataque terrorista, pero se habla mucho del mundo árabe, se habla mucho del mundo musulmán. Okay. Ellos originaron la crisis. Pues ahorita les está pegando. ¿Por qué? Porque al invertir en commodities, las empresas están invirtiendo en futuros de trigo, de soya, de sorgo, de maíz. Subieron los precios. Y entonces eso, y aparte, y yo sé que aquí me voy a meter en bronca con ustedes que son científicos, cuando el mundo ve agotarse los recursos energéticos no renovables, inventa recursos energéticos renovables. Suena muy bien. Pero ¿a partir de qué los inventa? De granos, alimentos y agua. Eso es una aberración. O sea, a través de alimentos van a mover coches, van a generar electricidad. Eso está haciendo el mundo. O sea, es una aberración porque hay sociedades donde no van a tener acceso a esos alimentos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella teoría malthusiana de finales del siglo XIX? Él tenía una teoría muy simple, Robert Malthus. Decía, la población crece de forma geométrica, la producción de alimentos crece de forma aritmética. Entonces, a final del siglo XX no va a alcanzar los alimentos para alimentar a la población. Y sí alcanzaron, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que desgraciadamente la población no tuvo el suficiente dinero para comprar los alimentos. Por eso no hubo hambruna. Y ahorita, 10 años después, la teoría malthusiana de cierta manera se está cumpliendo. Los países árabes que vivieron subsidiando sus alimentos, dejaron de tener dinero y ya no pudieron subsidiarlos, como es el caso de Mubarak. Mubarak dejó de producir y exportar petróleo y ya no tuvo divisas para financiar y subsidiar trigo. Se le alborotó la raza. Y ahí viene el origen de todas estas broncas. Gran parte de ese dinero, vean, está entrando también a México, chulada, a la Bolsa Mexicana de Valores. Y aquí voy al problema de Medio Oriente y Norte de África. Lo que comentaba hace un rato, dejaron de tener dinero para subsidiar. Y al dejar de tener dinero para subsidiar, la raza se alborotó. ¿Cuál es el problema? Y allá voy. ¿Va a tener su solución el problema de Norte de África y Medio Oriente? Vean estos datos son muy interesantes. La población menor de 25 años anda entre el 50 y el 60%. Son puros chavos los que están alborotando. Esos países del norte de África y del Medio Oriente no tienen una vocación demócrata. O han vivido con tiranos o con ayatolas. Entonces, como que no tienen mucho de dónde escoger. Tal vez haya una conciencia o pequeña conciencia en aquellas que fueron colonias francesas, como sería Marruecos, Túnez, hasta cierto punto Argelia, pero el resto no han tenido una conciencia democrática. Entonces, estos chavos menores de 25 años, sí oyeron lo que Egipto fue la primera revolución tuitera. O sea, todo se hizo a través del Twitter. Entonces, lo fuimos en el 68, Paco y yo. Perdón, no quiero decirle peradas, pero al idiota que les pongan de dirigente le van a tirar, porque son chavos. O sea, ya vieron que se pudo tirar a Mubarak, ya vieron que se pudo tirar al de Túnez. Se van a seguir. ¿Cuándo van a quedar contentos estos chavos?
Tal vez cuando quieran el mundo feliz de Huxley que nosotros quisimos en el 68, que haya seguridad social, que haya empleo, que haya bienestar, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Entonces, yo siento que estos países van a vivir muchos años de turbulencia, de incertidumbre, mientras estos chavos no se hagan viejos o estén contentos. Desgraciadamente un chavo no se contenta con poco, o no nos contentamos con poco. Y bueno, el gran problema, lo que comentaba hace un rato, es que en el caso de Egipto, exportaba petróleo, dejó de tener petróleo, subsidiaba trigo y dejó de subsidiar. Y el problema es que todos los países árabes subsidian. O sea, el petróleo lo están... además suena muy lógico. Yo tengo petróleo, subsidio alimentos, subsidio agua, subsidio a las familias, subsidio al consumo, subsidio todo. Vienen los ortodoxos y dicen, ese es el problema, no puedes subsidiar. Espérame, yo qué más quisiera que somos un país petrolero, ustedes que son mexicanos de un país petrolero, dueños del petróleo, ¿han recibido un solo beneficio del petróleo? Gasolina barata, no sé. No, el petróleo es para los burócratas, hombre, se lo han chupado y se lo siguen chupando y se les va a acabar y van a seguir chupando petróleo. Y otras cosas. Entonces, el gran problema ahorita, ¿y por qué vino la crisis? Porque el balance mundial del petróleo traía un déficit. Y obviamente al dejar de producir estos países, acá los tengo, no es mucho, pero entra entre un 5 y un 10% de la producción mundial de petróleo. Entonces traen turbulencias y van a empezar problemas de bloqueo, no solamente de los yacimientos un poquito, pero mucho del transporte y distribución. Ese es el problema. Entonces eso va a motivar la subida de los precios del petróleo durante un buen rato. Ahorita, gracias al tsunami, bajaron un poquito los precios. ¿Por qué? Porque se espera que la demanda baje por parte de Japón durante un buen rato. Y aquí tenemos los precios, vean la mezcla mexicana. ¿En qué andamos? Arriba de los $100. Y ahí viene otra pregunta, ¿qué ha hecho el gobierno con el sobrante? ¿Se acuerdan ustedes que en el presupuesto estaban $64.50 para este año? Pues han tenido un sobrante de $35 por cada barril de petróleo. Cada dólar implica $500 millones al año. Entonces, si el diferencial son $35, si esto permanece todo el año, el gobierno va a tener cerca de $17,000 millones que no había presupuestado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vienen las campañas políticas. Le van a meter dinero a pasto. Y el PAN se va a volver otra vez lo que criticó del PRI. Comprar votos, regalar despensas, regalar canastas, regalar cosas. Esa es la política, hombre. Entonces, ¿cuál es la importancia del tsunami? Primero, lo que les comentaba, la industria es la tercera parte de la economía, pero la agricultura es casi nada, todo lo importan. El PIB de Japón son casi $5 trillones. El PIB per cápita son $38,000 por año. Entonces, su comercio exterior casi andaba del doble, casi el triple de México. Va a tener efecto. Y esto, el Nikkei cayó, no lo van a creer, 18%, una brutalidad. Obviamente, la baja de demanda ha hecho que se ajusten los precios. A Dios gracias un poquito. Bajaron los precios de los alimentos, bajó el precio del petróleo, bajaron los precios de los metales, pero van a encarecerse la producción automotriz, circuitos integrados, maquinaria, etc. Y no solamente encarecerse, estar escasa. Entonces, construir aquí en México Nissanes o alguna otra marca japonesa les va a costar, o autopartes, porque no solamente proporcionaban autopartes para Nissan, para otras cadenas, igual instrumentos ópticos, bueno, los chips, etcétera, va a tener un problema, va a escasear. Ahorita es lo que yo estaba leyendo, parece que gran parte del iPad, la segunda que ya tuvo otra vez un éxito grandísimo, la producción se basaba en chips japoneses. Entonces va a haber un pequeño boquete de dejar de producir, a no ser que alguien la haga. Ahí sería un gran nicho para ustedes, producir chips para Apple. ¿Para qué tienen que traerlos desde Japón? Hagámoslos aquí, hombre. Bueno, lo que comentaba hace un rato,
Se inyecta dinero nuevamente en Estados Unidos, pero el sector financiero está endeudadísimo, los consumidores endeudadísimos y las empresas endeudadísimas. Por eso el dinero no fluye totalmente. En Estados Unidos, en la crisis hubo la pérdida de 8.4 millones de empleos en 2008-2009. Fue brutal. Entonces la pregunta es esta: ¿quién sacará a Estados Unidos y el mundo de la crisis? ¿El gobierno de Estados Unidos, los consumidores o las empresas? El gobierno, miren el déficit fiscal y la deuda. No tiene con qué, no tiene fichas. Los consumidores, durante la crisis se perdieron 8.4 millones de empleos en Estados Unidos. El saldo de enero de 2008 a febrero de 2011 todavía es un déficit de 7.47 millones de empleos. Va a estar cañón. El periodo de mayor crecimiento económico de Estados Unidos y mayor generación de empleo, ¿se acuerdan ustedes? Fue durante la administración de Clinton. Se generaban en promedio 2,5 millones de empleos por año. Pues échenle números. Si viviéramos en ese momento en la administración Clinton, todavía te necesitaría 3 años para recuperar el empleo perdido. Entonces, ese es un problema grave para la economía estadounidense. La deuda de los hogares, vean, los americanos se han endeudado, pero los peores son los irlandeses. Vendrá tarde o temprano una crisis de deuda en Irlanda. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? El otro día me invitaron a Washington a proponer soluciones. La gente de la OEA me invitó, pero fueron banqueros, fue del Banco Mundial, etcétera. Y dijeron, bueno, Toño, tú tienes experiencia en México. ¿Qué se puede hacer para resolver el problema de sobreendeudamiento de personas, empresas, etcétera? Dije, este endeudamiento, les digo algo, es contable. Ustedes, y no es que me quiera meter en terrenos que no conozco, lo viví. Yo en el 94 me endeudé para una casa, $500,000. De enero de 95 a abril, la tasa de interés subió de 36 a 165%. El valor de mi deuda se triplicó, ya debía $1,500,000. Lo mismo le pasó a un microbusero que había pedido $190,000 para comprar una unidad, que se convirtió su deuda en $700,000. Entonces, espérame tantito. Se triplicó la deuda, el crédito que tenían los bancos contable, pero los depósitos de los ahorradores nunca se triplicaron. Entonces, el paquete, el FOBAPROA que inventó Cedillo, consistía en proteger a los ahorradores. O sea, que si alguien dejaba de pagar acá, estuvieran protegidos. Suena precioso. Pero a nadie se le ocurrió proteger a los deudores. Después alguno, que fue el caso mío de Banamex, dijeron, te voy a dar un descuento del 10% cuando pagues. Pero espérate, ¿quieres que pague sobre una deuda de $1,500,000 cuando yo me endeudé por $500,000? O sea, no tengo presupuestado pagarte ese flujo de efectivo. Entonces, mi propuesta allá en Washington fue muy simple. Desinflemos las deudas al nivel de los depósitos. O sea, finalmente protejamos a los deudores. No los toques. Su nivel de depósitos queda vivo. Entonces, desinfla la deuda. Porque con el paquete de Cedillo, ok, nos obligaron a pagar a los deudores o dejaron de pagar deudores, pero ¿quién fue el ganón por la mayor deuda? Los bancos, los bancos, los bancos. Por el lado de las empresas, ¿cómo pueden salir de la crisis? Vean, la utilización de la planta productiva en Estados Unidos rondaba el 85-90%. Con la crisis anda en el 70-75%. ¿Cuándo las empresas de Estados Unidos van a invertir otra vez y recontratar personal? Cuando al menos la utilización de la planta productiva regrese a estos niveles. En ese momento tendrán necesidad de ampliar planta y recontratar personal. Pero además viene, y lo mismo en Europa, vean, todavía no regresan a sus niveles de utilización. Y aquí viene un efecto muy grave desde el punto de vista sociedad.